Hola. Buenos días, ¿verdad? Buenos días, Licen. Bien, buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Señoritas, buen día. Esperando que estén muy bien. Bueno, vamos a comenzar la clase. Ponemos un minuto más, hasta eso se siguen agregando el resto y les indico lo que vamos a realizar. Licen, si Sí. salgo es porque mi internet está del asco y hace un rato en la clase de ciudadanía ya me salí, pero grabé la pantalla de que tenía internet y no funcionaba. Se me salió porque decía que el internet estaba mal. Ya, bueno, está bien. Ok. Sani. Ok, listo chicos, muy bien, muy buenos días, esperemos se sigan agregando ya el resto de participantes. Buen día con todos. Bien, vamos a continuar la clase, sí. Anteriormente nos habíamos quedado justamente en el estudio de lo que son los tejidos vegetales, ya habíamos hecho la introducción, sí, a la temática sobre tejidos vegetales y ahora lo que vamos a visualizar es justamente eso, sí, los tejidos Una vegetales como pregunta tal. Listen, Sí, dime Alejandro. ese trabajo de química, ¿solamente le mandamos foto o es necesario ponerlo en PDF y eso? No es necesario, pueden enviarle foto nada más, sí. Allá. Ok, bien. Ok, bien. Entonces vamos a hacer la introducción justamente a lo que es la temática, la parte de los tejidos vegetales. Anteriormente ya habíamos visto un poco acerca de esto, ¿sí? No les había mencionado, o el libro justamente nos indica la introducción justamente a lo que son los tejidos vegetales. Y vamos a hablar un poquito acerca de esto. Y bueno, tienen un deber que se va a encontrar justamente en la parte final de la presentación que vamos a tratar, ¿sí? Es la presentación que está en este punto, en la parte final. Y aquí también les he agregado unas imágenes, ¿sí? De cómo son los esquemas acerca de lo que vamos a ver, ¿no? La temática de lo que vamos a revisar.
¿ok? Y cierta parte donde he recopilado información justamente para tratar la temática, ¿no? Dos tipos en este caso de medios, ¿sí? Internet o linkográficos donde ustedes van a poder observar cierta parte, también les va a poder ayudar a una comprensión mejor acerca de la temática. Y bueno, el que vamos a utilizar es este. Última parte. Y vamos a ayudarnos con el libro. Justamente vamos a generar la introducción a esto, lo que es los tejidos vegetales. Bueno, si hablamos de tejidos vegetales, obviamente nos vamos a estar refiriendo a lo que son las células vegetales como tal, ¿no? Y cuando hablamos de tejidos vegetales, obviamente nos va a indicar que es toda esa circulación, ¿verdad? Que contiene la planta, que sí, que nos indica que una planta genera el transporte, ¿sí? De lo que son iones, de lo que son moléculas, de lo que es todo, ¿no? Las sustancias que ingresan y salen de este, ¿no? Los intercambios de materia y los intercambios de energía. Entonces, la planta es una estructura muy compleja, sí, sumamente compleja, y de igual manera, su histología es altamente compleja en el caso de los tejidos vegetales, ¿sí? Sin embargo, en su defecto, no todas las plantas sí presentan esa gran complejidad. Específicamente, y para ponerlo en términos sencillos, ¿sí? Las plantas se subdividen en dos tipos esenciales, ¿sí? Las denominadas plantas vasculares y las plantas no vasculares, ¿sí? ¿Alguna vez han escuchado acerca de esto? A ver qué me puede indicar si algo, qué son las plantas vasculares, si tienen nociones de esta parte. ¿A qué se refieren con las plantas vasculares y las plantas no vasculares? ¿Qué me puede indicar? A ver, bueno, les voy a decir, en este caso, la subdivisión tiene que ver mucho con respecto a los tejidos, ¿sí? A las estructuras que componen una planta. En este caso, nosotros vamos a observar, ¿sí? Pongámoslo de esta manera, dos ejemplos. Nosotros tenemos plantas, ¿sí? Las normales, las que vemos en este caso en ciertas regiones, las que crecen, ¿sí? Las cuales tienen raíces. Si ustedes sacan una, tiene raíces, ¿sí? Tiene toda su constitución tal cual, ¿no? Esas son denominadas plantas vasculares, aquellas que sí, que nos indica que tienen raíces verdaderas, tallo verdadero, sí, desarrollan lo que son las hojas, desarrollan lo que son las flores, sí, todo esto, los frutos, sí. En el caso de las hembras, sí, los machos no presentan fruto. Entonces, eso es a lo que se refiere una planta vascular, aquella que compone hojas, raíces y tallo verdadero. Por eso se denominan vasculares, sí. Y el vascular justamente es indicativo de que va a haber una composición por el cual van a viajar toda una diversidad de nutrientes, micronutrientes y macronutrientes, ¿sí? Intercambios de materia con el medio. Y tenemos otro, ¿sí? Que es denominado planta no vascular, ¿sí? Y obviamente va a ser lo contrario, ¿no? Aquellas plantas que no presentan, ¿sí? Tejidos, raíces ni tallo verdadero. Y estas plantas necesitan estar o bien en lugares donde hay alta humedad, ¿sí? Lugares donde hay una inmensa humedad, como es el caso de las algas, o a su vez, sí, también adherirse a ciertas regiones donde hay alta vegetación para absorber, ¿sí? De estas plantas que sí son vasculares en medio. Entonces son como un tipo de parásito específico. ¿Ok? Ok, listo chicos, entonces hasta ahí. ¿Tenemos alguna pregunta? Ya les indico el deber que van a realizar, por favor, ¿sí? Con respecto al deber, bien lo indica, el deber que deberá realizar se encuentra en la parte final de la presentación que se verá durante la clase y que se encuentra en la parte inferior de este apartado. Esta es la presentación, ya les indiqué. Ya vamos a visualizar cuál es el deber. Bien, listo chicos. Entonces, bueno, vamos a continuar. Ya habíamos visto, ¿no? Vasculares y no vasculares. Y bueno, ok. Los tejidos que vamos a visualizar, ¿sí? La complejidad que vamos a, en este caso, estudiar, se refiere justamente a eso, a las plantas del tipo vascular, aquellas plantas que justamente presentan raíces, tallos, hojas verdaderas, ¿no? Que es justamente donde vamos a encontrar la diversidad de tejidos, ¿sí? La histología general que tiene una planta, ¿no? Y todas las células que lo componen como tal, ¿no? Ya habíamos visto acerca de las células como tal, ¿sí? Ya habíamos visto en este caso procesos de diferenciación,
y justamente las diferenciaciones de las células, ¿sí? Cuando estas toman una actividad específica, es lo que llega a conformar cada parte de los tejidos de la misma. Y en este caso estamos hablando de estructuras vegetales y obviamente cada una de estas va a conformar, ¿sí? Sus diferentes tejidos. Y bueno, aquí básicamente se encuentra resumido la temática acerca de los tejidos vegetales, ¿sí? Esta imagen es sumamente interesante, ¿sí? Corresponde a cada una de las capas, en este caso que contiene, bueno, en este caso la madera, ¿sí? Y dónde están ubicados cada uno de esos tejidos, tanto en lo que es el tallo y en las hojas como tal, ¿verdad? Internamente vamos a tener los tejidos conductores, xilema y floema, y bueno, vamos a estudiar un poquito acerca de eso. Vamos a tener los tejidos meristemáticos, también denominados tejidos embrionarios, donde vamos a encontrar a los famosos apicales, ¿sí? Primario y secundario, cada uno ubicado en la parte más externa de la planta, ¿sí? Lo que es el inicio de las hojas, los apicales primarios y secundarios. Ya vamos a tratar un poquito acerca de eso. Permítanme un segundo. Bueno. Fallos de red. Ok, bien. Vamos a continuar con el libro. Y bueno, dentro del libro, lo que nos indica en el reino vegetal, distinguimos dos grandes modelos estructurales. Estos los colocan de esta manera, ¿sí? Y bueno, lo que nos indica aquí, en cambio, es por la presencia del talo. Vamos a tener los talófitos y los cormófitos. Sí, bueno, nombres específicos nada más. Talófito se refiere a un grupo especial de plantas nada más en el cual se concentra el talo, ¿sí? Que es justamente referido a las algas, ¿sí? Los musgos, les había mencionado, ¿no? Que son plantas, en este caso, del tipo no vascular, ¿sí? Pero de igual manera siguen siendo plantas, ¿no? Los cuales no han desarrollado los tejidos, las raíces, los tallos verdaderos. En cambio, se encuentran de esta manera, algas y musgos, ¿sí? Esos son los denominados talófitos. Yo prefiero encerrarlos en los dos puntos que les indiqué, ¿sí? No vasculares y vasculares, que es mucho más fácil diferenciarlos, ¿no? Y nuestro tema de estudio, obviamente, los vasculares, ¿ok? Y los cormófitos, en este caso, en donde vamos a encontrar todas las plantas que desarrollan las hojas, los tallos verdaderos, a su vez, sí, tienen también lo que han desarrollado, en este caso, fruto, y son plantas con semilla y sin semilla, ¿sí? Bueno, cormófitos se mencionan así o se diferencian así porque están constituidos por un cormo, bueno, que es una estructura en la que las células están agrupadas en tejidos, ¿sí? Discúlpenme, chicos, temas de red, ¿no? Conectividad. No me funciona el 5G, entonces. Bien, entonces tengo los cormófitos, ya les había indicado, ¿no? Y bueno, prefiero yo encerrarlos en lo que son las plantas del tipo vascular, ¿no? Y justamente es por eso, ¿no? Constituidos por un cormo. ¿Qué nos indica? Es una estructura en la que las células están agrupadas en tejidos y constituyen diferentes órganos como la raíz, el tallo y las hojas, lo que les he mencionado, ¿no? Entonces, mucho más fácil plantas del tipo vascular, que es justamente esto, y plantas no vasculares, aquellas que no presentan estas estructuras. Y listo, ¿sí? Y bueno, ejemplo de estos vamos a tener los pteridófitos y los espermatófitos, que de igual manera son plantas, justamente lo que nos indica, ¿sí? Los espermatófitos, o también denominadas plantas con semilla, lo que les había mencionado, ¿no? Se dividen a su vez en angiospermas y las famosas gimnospermas. Bueno, esto ya es un poco más interno lo que son las plantas, vamos a tocar. Sin embargo, nos coloca aquí como un ejemplo acerca de esto. Bien, hasta aquí tenemos alguna pregunta. Chicos, jóvenes, señoritas. ¿Alguna pregunta que tengan, por favor? Pueden realizarla. ¿No? ¿Estamos bien? Ok, perfecto, muy bien. Entonces, tenemos esto. Y bueno, aquí nos da algunos ejemplos justamente de esta parte. Tenemos a los helechos, tenemos aquí algunas plantas. Aquí no está nombrando, estas son plantas del tipo vasculares, ambas, ¿sí? Son plantas del tipo vascular. Presentan tallos, raíces y hojas verdaderas. Bueno, y listo. Dentro de lo que son, ¿sí? Ya la histología vegetal como tal, ¿sí? Nosotros vamos a tener diferentes tejidos, obviamente. Estamos hablando de complejidades, ¿no? Cada célula vegetal se ha agrupado en diferentes regiones para dar lugar a todo lo que es la estructura como tal de una planta. Dentro de estos vamos a encontrar dos diferenciados, ¿sí? Dos partes fundamentales diferenciadas. Y bueno, vamos a encontrar esencialmente a los tejidos simples y a los tejidos complejos. Entonces, vamos a comenzar por ahí. El libro nos abarca ya una serie de tejidos que son los que están aquí, perfecto, pero bueno, ¿cuál presenta complejidad y cuál no presenta complejidad? Bueno, en el caso de los tejidos vamos a encontrar a dos iniciales, ¿sí?
vamos a tener a lo que es el meristemático, ¿sí? O también denominado tejido embrionario, ¿sí? Y al parenquimático. El de sostén, el tejido protector, ¿qué más vamos a tener? El tejido conductor. Bien, de entre estos, los que presentan simplicidad, ¿sí? O son denominados tejidos simples, son estos. Esta parte de aquí. Los tejidos meristemáticos, ¿sí? También denominados tejidos embrionarios. ¿Por qué? Porque son justamente los que ayudan a iniciar el proceso de reproducción de la planta, así el proceso de formación. Se encuentran generalmente en los meristemas y en los apicales. Ya vamos a tratar un poquito de eso. Vamos a tener tejidos meristemáticos, tejidos parenquimáticos y tejidos de sostén. Y estos son denominados tejidos simples, ¿sí? Estos son los que se denominan tejidos simples en el caso de las plantas. Tejidos simples. Entonces, de igual manera, yo agrupo a los tejidos en dos partes. Aquellos que son simples, ¿sí? Y aquellos que son complejos. Y en el caso de los complejos, bueno, vamos a encontrar a los dos que nos sobran, ¿sí? Que son los conductores, que ya habíamos visto, xilema y floema, conducen, ¿no? Nada más, conduce todo lo que es la savia, bruta y elaborada, ¿sí? Obviamente la diferencia entre ellos a mí ya se estableció, ¿verdad? Entonces tenemos tejidos protectores y los tejidos conductores, que son ya tejidos del tipo complejos. Entonces, esos son los que están en esa parte de aquí. Los tejidos del tipo complejos. Entonces, partiendo de eso, ya me puedo referir a los tejidos, sí, que abarcan cada una de esas partes, complejos y simples, nada más. Entonces, tengo 3 y tengo 2. Bien. Tejidos protectores, los que se mencionan en esta parte. Y bueno, tomando eso en consideración, ¿dónde vamos a encontrar esos tejidos simples y tejidos complejos? Bueno, como son meristemáticos, sí, o también embrionarios, como ustedes están viendo, sí, se encuentran justamente en eso, en las partes en crecimiento de las plantas. Esas partes en crecimiento, sí, ustedes ven una planta, sí, y la ven que cuando está en crecimiento, están pequeñas ramificaciones de cada una de ellas, sí. Estas partes de aquí, sí, pequeñas ramificaciones que van en crecimiento, como estas de aquí, que no han alcanzado un tamaño promedio, como es el caso de acá, sí. Esos se denominan apicales, sí, tal cual. Y están conformados por células, en este caso tejidos, perdón, sí, que conforman los meristemas, sí, o los tejidos embrionarios. Y se denominan embrionarios por eso, porque van creciendo. ¿Ok? En el caso de los parenquimas, alberga ¿sí? Una cantidad mayor. Estos se encuentran internamente, ¿sí? Dentro de lo que es esos tejidos, en este caso, perdón, estas partes de la planta que ya se han desarrollado, ¿sí? Se encuentran internamente y conforman una red, una estructura mucho más compleja todavía, ¿sí? Dentro de esos vamos a encontrar aquel tejido denominado clorofílico o fotosintetizador, ¿sí? Donde se desarrolla la fotosíntesis, ¿sí? Y también otros, ¿sí? Que realizan intercambio de materia y energía con el medio. Ya lo vamos a tratar también. Y bueno, y finalmente tenemos dentro de los tejidos simples también el tejido de sostén, ¿sí? ¿Dónde lo vamos a encontrar? Bien, le indica aquí la parte en el tallo, ¿sí? Que es justamente el que ayuda a mantener la posición de la planta. Entonces vamos a tener el colénquima y el esclerénquima. Bien, hasta aquí vamos a tener esas tres partes. Estos son los que vamos a estudiar, los tejidos simples, ¿sí? Si vamos avanzando, hemos de estudiar también los protectores y los dérmicos, ¿no? Lo que se refiere a los tejidos complejos. Por lo pronto, estos de aquí, ¿no? Estructura de sostén, de soporte o rigidez, la parte de lo que ya son las partes más desarrolladas de la planta como tal, sí, donde se desarrolla justamente el tema de la fotosíntesis. Vamos a encontrar esos tejidos. El parenquimático, ¿sí? El tejido parenquimático conforma toda esa estructura. Y las partes que van en crecimiento, que son el tejido meristemático o embrionario. Esas tres partes vamos a hablar. ¿Ok? Bien, entonces, les borro esto. ¿Sí? Y nos vamos por acá. ¿Ok? Bien. Dentro de eso, las plantas se encuentran compuestas por 5 tipos de tejidos diferentes. Bueno, ya nos habla aquí, sí. Tenemos meristemático, parenquimático. Bueno, dentro de eso también nos indica mecánicos o de soporte, ¿sí? O de sostén, que les había dicho. Tejidos simples, ¿no? Meristema, parenquima y de soporte o también llamado de sostén. Y dentro de los complejos vamos a encontrar los protectores, también denominados dérmicos, ¿sí? Y conductores, o conocidos como vasculares, ¿sí? Que hace referencia a las plantas del tipo vascular justamente, que es donde encontramos esos tejidos. Bien, aquí nos da justamente la representación esquemática de donde encontramos cada uno de estos. Vamos a encontrar, bueno, aquí tenemos el meristemático, como les había dicho, ¿no? Las partes de crecimiento de la planta, ¿sí? Los apicales. El meristemático es el tejido de crecimiento en los ápices de raíces y tallos, ¿no? Los apicales se denominan, ¿no?
Ese es el meristema. Entonces, esas pequeñas ramificaciones que van en crecimiento, ¿sí? Tejido de crecimiento en los ápices de raíces y tallos. Los ápices justamente hace referencia a esas pequeñas puntas que se van desarrollando. Después de eso vamos a tener el parenquimático, ¿sí? En el caso del parenquimático, bueno, este presenta, ¿sí? Mayores estructuras, ¿sí? Una mayor cantidad de lo que son las células, ya vamos a ver. ¿Sí? Y bueno, ¿dónde los encontramos? En las hojas, ¿sí? Es el tejido fundamental fotosintético, o como lo había mencionado el libro, sí, es el clorofílico, que es justamente ambas partes, ¿no? Clorofila de reserva, ¿no? Se denomina así o se denomina fotosintético, ¿sí? O de almacén, ¿sí? Se concentra en las hojas o en los tubérculos, ¿sí? De ahí, ¿cuál más vamos a tener? Bueno, entre otros, tenemos dentro de lo que es la parte el tejido epidérmico, ¿sí? Bueno, su función es protectora, la protección de las hojas de los tallos jóvenes. Y también vamos a encontrar más internamente lo que son los conductores, ¿no? El tejido conductor, estos ya son tejidos más complejos, tejido epidérmico y tejido conductor. Y acá, bueno, vamos a encontrar el SUBE, ¿sí? Que en este caso lo vamos a encontrar como una parte de lo que son los tejidos también complejos, una mayor complejidad. Ok, vamos a ver por acá. Y bien, vamos a comenzar con los tejidos meristemáticos. Listo, chicos, hasta aquí alguna pregunta que tengan, por favor, si me indican si tienen alguna pregunta. ¿Está todo claro? Permítanme, les voy a volver a recargar esta parte. Aparentemente todo el problema Vamos a ver, aquí está. Bien, preguntas. A ver, les doy un espacio para que realicen preguntas. ¿Qué nos dicen? Bien, ok. Si no hay preguntas, continuamos. Entonces tenemos... no, vamos a ver. No vamos a ver más tipos de plantas. Eso ya tendría que abarcar un tema fitoquímico y no vamos a tratar eso. Simplemente tejidos, ¿no? Histología de las plantas nada más. Bien, ok. Tenemos los tejidos meristemáticos, ¿sí? Dentro de los tejidos meristemáticos, okay. Vamos a ver, ya les había mencionado, ¿no? Creo que está muy claro el tejido meristemático o simplemente denominado meristema, ¿sí? Es el responsable del crecimiento de las plantas, parte fundamental. Responsable del crecimiento de las plantas como tal, ¿no? Función vital que tiene el meristema, ¿sí? Se encuentra formado por pequeñas células que tienen la capacidad de dividirse continuamente, ¿sí? Como es el caso de nosotros cuando vamos en crecimiento, ¿no? Las células por procesos mitóticos, que es justamente lo que se menciona aquí, esto es por mitosis, ¿no? Por procesos mitóticos, lo que hacen es que la planta vaya en crecimiento para producir nuevas células de esta manera, ¿sí? De acuerdo con el lugar en el que se encuentren y la función que cumplen. Se dividen en los meristemas embrionarios, ¿sí? Esta parte de aquí. ¿Se encuentran en dónde? En las semillas de las plantas. Se encuentran formando el embrión como tal, ¿sí? Y ayudan a que ésta se vaya desarrollando, ¿sí? Y de eso sí generen. Como en el caso, ustedes alguna vez han visto, a ver, vamos a ver cuáles son las semillas. Bueno, un ejemplo de eso se podría decir la papa, ¿sí? Cuando ustedes después de un tiempo la dejan todavía ahí, no la han utilizado, ¿sí? Y ven que después de un tiempo comienza a desarrollar unos ciertos tallitos a su alrededor, ¿sí? Eso es justamente a lo que se refiere. Bueno, eso es un tipo de reproducción también, que justamente tienen los tubos. ¿Okay? Más sin embargo, justamente nos representa en términos de tejidos esta parte, el meristema del tipo embrionario. ¿Okay? Y vamos a tener lo que es, en este caso, el meristema del tipo primario y el meristema del tipo secundario. Erika, pánico, no. Permítanme un segundo, les silencio. Ok, listo, bien. Por favor, continuemos. Entonces, vamos a tener el meristema embrionario, aquel que justamente parte de lo que es el embrión de la planta, o sea, de la semilla y genera el crecimiento. Y dentro de eso vamos a tener también el meristema primario, que se denomina apical, ¿sí? O también conocido como apical primario. Por favor, te colocan esta parte, ¿sí? Meristema primario o denominado meristema apical primario, ¿sí? Y vamos a tener los meristemas secundarios o también conocidos como meristemas apicales secundarios. ¿Okay? Y bueno, vamos a ver. Si vemos la imagen, el primario, ¿dónde se encuentra? En lo que son esas partes que les había indicado, ¿no? Esas ramificaciones que va teniendo la planta a lo largo de su vida, ¿no? Y donde van a crecer también lo que son las hojas, ¿sí? Y posiblemente frutos más adelante, ¿sí? Y también, y en cambio en el apical secundario, ¿dónde se encuentra? Bueno, si ustedes también se encuentran en las partes más externas de las raíces,
Entonces, teniendo eso como referencia, que vamos a tener meristema primario o apical primario. Es el responsable del crecimiento, ¿sí?, longitudinal de la planta. Es el responsable del crecimiento longitudinal de la planta, ¿sí? Se encuentra específicamente en ¿dónde? En las puntas, ¿sí?, de lo que son las raíces, en las yemas y en los vértices de los tallos. Esta parte de aquí. Parte fundamental. Sí, responsable del crecimiento longitudinal de la planta. ¿A qué nos referimos con longitudinal? Sí, hacia arriba, ¿no? En esa parte. Y en el caso del meristema apical secundario, en cambio, ¿qué nos dicen? Sí. Esto, en cambio, nos indica que da origen a la formación de otros tipos de tejidos, ¿sí? Se localiza, en cambio, en posiciones de tipo lateral, ¿no? Y son los responsables de que estos crezcan en grosor. Entonces, nosotros vamos a tener el meristema primario, crecimiento longitudinal, hacia arriba, ¿no? Y en el caso del meristema secundario, se nos va a ayudar a engrosar, ¿sí? El proceso de engrosamiento. Es justamente esto, el responsable del engrosamiento de las plantas, ¿sí? Se encuentra en lo que son los tallos como tal de las plantas. Bueno, en este caso, el tipo leñosos. Entonces, apicales primarios, ¿sí? Y meristema apical secundario. Tallos directamente, ¿sí? En este caso, en lo que conforman las plantas del tipo leñosas, aquellas que tienen grandes tallos, ¿sí? Y en el caso del apical primario, responsable del crecimiento longitudinal, hacia arriba. Entonces, el uno se encarga del crecimiento hacia arriba, ¿sí?, exponencial de la planta, que tome una altura prudente, ¿sí? Y el meristema secundario, grosor, ayuda a engrosar el tallo. Nada más. Y eso es lo que tenemos en estas dos partes. Bien. Listo. Eso para el caso de los tejidos meristemáticos o embrionarios. Nada más. Tenemos de ahí ya los segundos, ¿sí? Como les había dicho, estamos tratando tejidos simples. Vamos a tener el parenquimático, ¿bien? Y dentro del parenquimático, ¿sí?, que aborda justamente, ¿dónde lo encontramos? En lo que son las hojas, ¿no? Generalmente. El parenquimático está en las hojas. Y obviamente las hojas, ¿sí?, en este punto es donde suceden los mayores cambios, ¿sí?, o las mayores reacciones del tipo bioquímicas en lo que son las plantas, en las células de la misma, ¿sí? Aquí es justamente donde ocurre la fotosíntesis. Y para que ocurra la fotosíntesis deben actuar una cantidad de células, ¿sí?, y donde se van a realizar diversas, en este caso, reacciones de tipo metabólicas como tal, ¿no? Sufren los metabolismos de la planta. Y para que exista ese metabolismo debe haber una diversidad de sustancias que van a atravesar, ¿no? Y obviamente esta diversidad de sustancias se van a concentrar en unas superficies mayormente internas, ¿sí?, que tiene el parenquima. Entonces, el parenquima, ¿qué nos dice? Vamos a ver, ¿sí? ¿A qué se refiere? Es uno de los tejidos fundamentales, ¿sí?, que se encuentra en todos los órganos de las plantas. Eso ya lo sabemos, ¿sí? Justamente contiene lo que es la reserva clorofílica, o es también conocido como el tejido fotosintetizador, porque es donde se produce la fotosíntesis. Obviamente va a haber el intercambio de lo que son los cloroplastos, o va a contener más bien los cloroplastos, perdón, ¿sí? Lo cual va a dar justamente la coloración verdosa. Las plantas contienen ese color, ¿no? Se encuentra compuesto por células que tienen la capacidad de dividirse a lo largo de toda su vida, tal cual. La mayoría tiene paredes celulares delgadas y flexibles. Ok, perfecto. Nos encontramos en las hojas como tal, ¿no? Y bueno, dentro del parenquima, sí, nosotros vamos a encontrar, sí, una diversidad de tejidos, los cuales justamente se están mencionando aquí. Vamos a ver. Vamos a tener ese tejido. El clorofílico, o también denominado fotosintetizador, que es donde se realiza la fotosíntesis. El de reserva, ¿sí?, que es donde se concentran todas esas sales, todos esos iones, ¿sí?, lo que ayudan todas esas moléculas, bueno, esos micronutrientes, esos macronutrientes que ayudan justamente a la fotosíntesis. Vamos a tener el aerífero, donde se concentra, ¿sí?, el aire, donde hay el intercambio, ¿sí?, entre la planta y el medio del aire, ¿no?, en este caso, las concentraciones de aire. Y el acuífero, bueno, donde se concentra justamente la cantidad de agua. Esos son los 4 tejidos, en este caso, que se encuentran conformando el parenquima, ¿sí? ¿Tenemos alguna pregunta hasta aquí? Bien, y eso les decía, ¿no? La diversidad de sustancias que se necesitan para la fotosíntesis se concentran en estos compartimentos. ¿En dónde? En las hojas, donde está ese tejido, el parenquimático, conformándolo. ¿Sí? Y bueno, en esta parte de fondo vamos a tener justamente esto, ¿sí? El tejido que conforma, en este caso, las hojas y que se refiere a todo el sistema parenquimático. Bien. Ok, las células del parenquima llevan a cabo varias funciones. ¿Cuáles son estas? En las hojas contienen los cloroplastos responsables de la fotosíntesis, ¿sí? En los tallos y las raíces almacenan las sustancias de reserva de energía, como el almidón, ¿sí?, tipo de carbohidrato fundamental de reserva energética.
y participan en la producción y secreción de sustancias y en la curación de las heridas de las plantas. De igual manera, ¿no? Es lo que ocurre. Obviamente debe darse curación, debe darse producción y secreción de sustancias. Estamos hablando de células, ¿sí? Al igual que en los seres humanos, frente a cualquier corte, frente a cualquier daño, actúan inmediatamente enviando señales, ¿no? Y esas señales actúan por efecto de ¿qué? Por la secreción y producción de sustancias. Bien, entonces vamos a hablar de cada uno de estos. Vamos a tener el clorofílico, ¿sí? Justamente denominado fotosintetizador. Las células de este tejido son ricas en los cloroplastos, ¿no? Por lo tanto, realizan la fotosíntesis. ¿Dónde van a abundar? Justamente en eso, en las hojas y los tallos principalmente, ¿no? Los que abarcan las hojitas, ¿sí? Tienen dos formas. Bueno, el parenquima empalizada y el parenquima lagunar, que justamente abarca esa parte del tejido, justamente de la planta, ¿sí? Donde vamos a ubicar, tenemos el parenquima clorofílico de empalizada, que tiene esta forma justamente, ¿sí? Eso estamos hablando de los tejidos, ¿no? Ese es el tejido de la planta, parte externa. Y tenemos la parte interna. La parte interna, el parenquima clorofílico de empalizada. Y aquí el parenquima clorofílico lagunar, una parte un poco más interna de la planta, ¿no? Y bueno, aquí ingresa, sí, lo que es la energía y se comienza a realizar la fotosíntesis. ¿Por medio de qué? De la adición de las distintas sustancias, ¿no? En este caso el agua que vamos a tener y los macronutrientes, ¿ok? Todos estos se unen en ese punto, ¿sí? Y bueno, en esta parte vamos a tener justamente lo que son los tilacoides o la membrana de estos que van a ayudar a concentrar todo esto en los cloroplastos y ayudar a que se formen las sustancias, ¿no? El oxígeno y lo que es la glucosa como tal. Bien, entonces esto es lo que tenemos en la primera parte, el clorofílico nada más, dos tipos, el de empalizada y el lagunar. Y ahí vamos a tener el de reserva, ¿sí? Que nos indican la parte de reserva, justamente dentro de lo que es la planta como tal, en el proceso de fotosíntesis. Ustedes saben que lo que se forman también son carbohidratos, aparte del oxígeno que es liberado del medio, ¿no? Y obviamente la planta necesita tener puntos de reserva donde se van a concentrar esos carbohidratos, ¿sí? Y bueno, ¿qué tenemos? En el de reserva almacenan alimento para que la planta desarrolle procesos de germinación, ¿sí? Y la formación de yemas en las ramas y los tallos. Entonces ayuda justamente a la formación de las yemas, que es el tejido embrionario. Son ricas en almidón, azúcares, grasas y proteínas. ¿Ok? Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Sí, chicos, nuevamente, estoy teniendo unos problemas de red, pero ya estamos de vuelta. Bien, si no hay preguntas, bueno, continuemos. Ya tenemos las reservas, ¿no? Nos dice son ricas en almidón, tipos de justamente carbohidratos. Tenemos los azúcares, también grasas, obviamente, y proteínas, ¿no? Son propios de los tubérculos de las plantas, como la yuca, la zanahoria y las semillas. Bueno, tenemos esta parte de aquí. ¿Y qué más les había indicado? Ya ayudan a la germinación y, bueno, a la formación de yemas en las ramas y los tallos. Perfecto. Aquí tenemos lo que es el aerífero, se dicen, ¿no? Para lo que son los procesos fotosintéticos, obviamente se necesita el aire, ¿no? Obviamente, y también parte de lo que es el CO2 que lo conforma. Este constituye el aparato de ventilación y flotación de las plantas, ya que son espacios que son ocupados por aire, justamente, ¿sí? Es abundante en plantas acuáticas como las algas y el buchón. Y tenemos el acuífero, que son propios de las plantas que viven en medios secos, como el cactus y la sábila. Entonces, dos partes fundamentales en este caso que conforman a las plantas, ¿sí? Contienen las vacuolas de gran tamaño llenas de agua, ¿no? Las vacuolas, que ustedes saben, sí, en el caso de las células del tipo vegetal, son ese organelo muy diferenciado, en este caso de gran tamaño, más que nada ya en las plantas adultas, ¿sí? En donde, bueno, en este caso sirve de reserva, más que nada, ¿sí? Para contener grandes cantidades de sustancias. En este caso, el agua también y diversas sustancias como lo que son moléculas, ¿no? Orgánicas y moléculas inorgánicas, nada más, ¿sí? Bien, eso es en el caso del acuífero. Bien, y con eso vamos a tener ya el parenquimático. Hasta aquí alguna pregunta que tengan, chicos. ¿Estamos bien? Entonces, el parenquimático se encuentra generalmente en los tallos, se encuentra también en las hojas, ayuda a lo que es los procesos de fotosíntesis. En este se encuentra el tejido clorofílico o fotosintetizador, el de reserva, el aerífero y el acuífero. Nada más. Reserva de agua, reserva de aire. Aquí tenemos reserva de lo que son los carbohidratos, las moléculas, y este contiene lo que son los tejidos fotosintetizadores o parenquimas clorofílicos, donde se realiza la fotosíntesis. Nada más. ¿Tenemos preguntas? ¿Alguna? ¿No?
Bien, y finalmente tenemos el de sostén, ¿no? El tejido de sostén o denominado de soporte, mecanismo de soporte. Aquí vamos a tener dos tipos de tejidos muy diferenciados. El denominado colénquima y el esclerénquima. Vamos a ver. Tengo por aquí un mensaje. Sí, ok, ya terminamos. Bien, vamos a ver si por acá tenemos una parte de estos. Bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, chicos, que tengan, por favor? Bueno, ok. Vamos a continuar entonces. Bien, entonces tenemos eso, para ya dar por finalizado esta parte, el colénquima y el esclerénquima, sí, son tejidos mecánicos o de soporte, son derivados del parénquima como tal, ¿no? El tejido parenquimático también. Tienen como función principal dar soporte y dureza a la planta, ¿sí? Bueno, para resumirlo, en el caso del colénquima, sí, para el caso, a ver, vamos a ver, tengo preguntas. Dicen que no entendí, ok, bien. Ya, con respecto al deber, por cierto, bien, me voy a tomar esa parte, entonces vamos a quedar aquí. Bien, el deber está colocado en esta parte final, ¿sí? De esta presentación, es esta aquí, ¿sí? Son actividades, las deben realizar en el cuaderno, bien lo indica, ¿sí? Y tenemos la primera parte, nos da la clasificación de los tejidos vegetales, que yo ya les indiqué, ¿no? En qué se subdividen. Tenemos los 5 tejidos, de entre estos los 3 son simples, los de acá son complejos, y cada uno de estos están compuestos por una diversidad de tejidos internos, ¿no? Bien. Aquí nos da también un poco de información, sí, nos genera un esquema acerca de los tejidos vegetales. Los que estamos estudiando, meristemático, les da la función, ustedes deben completar igual la tablita, el parenquimático y con el de, en este caso, de soporte, sí, o el de sostén. Así es, todas las actividades, bien, que es justamente hasta donde estamos estudiando. Ok. Interesante, bien. Van a realizar únicamente la pregunta 1 y 2 como deber, ¿sí? Para el día de mañana. Creo que me parece que les coloqué para el día de mañana. Sí, para el día de mañana. Realizan la pregunta 1 y 2. Chicos, preguntas 1 y 2, que es justamente lo que hemos estado viendo. Bien, ¿está claro el deber? Pregunta 1 y 2 de la parte final de la presentación. ¿Sí? ¿Estamos con todos? Ajá. Ok, bien. Este y este. Ese es el trabajo que deben realizar. Bien, muy fácil, simple, sencillo. Listo. Perfecto, bien, listo. Entonces, tomando eso, vamos a quedar hasta ahí. ¿Ok? El día de mañana continuamos con el resto de tejidos y listo. Si no hay preguntas, les pasen muy bien. Nos vemos durante la siguiente clase, jóvenes y señoritas, y que les vaya muy bien. Chao con todos. Finalizar la reunión.